La partera, tomando la apariencia de la princesa Riviera, entró en la habitación. Se disculpó con Lucina por no haber podido saludarla antes. Titi y Lucina se sorprendieron al verla. Lucina le preguntó cómo había llegado allí, mientras que Titi la interrogaba sobre cómo había podido vencer al jefe religioso. Ella sonrió en respuesta y explicó que el jefe religioso no podía vencerla. Añadió que él nunca se atrevería a levantarle la mano. Lucina, furiosa, acusó a la princesa de mentir y añadió que estaba convencida de que ella le había hecho algo despreciable. La princesa replicó señalando que, al contrario de lo que se podría pensar, podía ser dura cuando era necesario. Se acercó a Lucina para acariciarle la cabeza, afirmando que estaba orgullosa de ella. Titi, a su lado, le golpeó la mano y le ordenó que no tocara a Lucina. Afirmó que pronto Lucina se convertiría en la reina de Tallard y le ordenó firmemente que no se acercara más. La princesa permaneció en silencio por un instante, luego abofeteó a Titi, quien terminó en el suelo. Ordenó a Lucina que la acompañara, afirmando que debía ir con ella. Lucina se negó rotundamente, pero de repente volvió a sentir contracciones dolorosas en el vientre. Preguntándose por qué las contracciones regresaban en ese momento, se dio cuenta de que debía huir de allí lo antes posible. Al mismo tiempo que Hakan y sus guerreros luchaban contra el ejército de Brion, un guerrero informó al rey que los otros soldados de Brion parecían haber huido. En un impulso de alegría, los guerreros comenzaron a gritar su victoria en voz alta. Tulán se acercó a Hakan y lo instó a no perder tiempo, incitándolo a apresurarse para llegar a Tallard. Los guerreros a su alrededor apoyaron las palabras de Tulán, afirmando que era urgente que el rey se reuniera con Lucina lo antes posible. Uno de ellos anunció que había anticipado esta situación y había preparado un caballo de antemano. Hakan sonrió expresando su gratitud de todo corazón y se disculpó por tener que dejarlos atrás al partir primero. Les aseguró que volvería muy pronto y confió en ellos. Respondieron afirmativamente, entendiendo la necesidad de su misión. Hakan saltó sobre su caballo y comenzó a galopar rápidamente en dirección a Tallard. Unos días después, Hakan finalmente llegó a Tallard. El guardia en la entrada se inclinó respetuosamente y le dio la bienvenida. Hakan preguntó de inmediato dónde estaba Lucina, y el guardia le indicó que probablemente estaba en el palacio secundario. Mientras se dirigía hacia el palacio secundario, Hakan notó la agitación a su alrededor, preguntándose si toda esa gente estaba allí para cuidar de Lucina. Al llegar a la puerta, llamó a Lucina y le preguntó si estaba dentro. Lucina, visiblemente sonriente, abrió la puerta y le preguntó a Hakan por qué estaba allí y si la guerra había terminado. Acariciando su cabeza, Hakan respondió negativamente, afirmando que la guerra no había terminado, pero que lo estaría pronto. Abrazó a Lucina y le dijo que se había apresurado a venir cuando supo que ella estaba a punto de dar a luz. Abrazando a Hokan, ella le dijo que estaba muy feliz de que hubiera regresado sano y salvo. De repente, Hakan sintió algo extraño y le preguntó por qué había vuelto a tartamudear. Ella supuso que era porque hacía tanto tiempo que no lo veía. Hakan miró a su alrededor y preguntó por su sirvienta, diciendo que su sirvienta debería estar siempre a su lado. Ella le dijo que su sirvienta había salido a buscar algo un poco antes. Hakan sonrió y le dijo que parecía que ni siquiera podía fingir correctamente. Añadió que Lucina ya no tartamudeaba frente a él, y luego, tomando su lanza, le preguntó a la mujer con un tono gélido dónde estaba su Lucina. Ella comenzó a reír, y luego cambió su apariencia, transformándose en Marisa. Le dijo a Joacán que pensaba que él juzgaba solo por la apariencia como algunos, pero que era más inteligente de lo que ella creía y debía admitirlo. Hakan, enfadado, reconoció la voz de Marisa y recordó la última vez que se enfrentaron. Marisa le subrayó que ella es, de hecho, la jefa de los asesinos de dragones. Hakan le preguntó qué había hecho con Lucina. Marisa respondió que no debía preocuparse y que no tenía intención de matarla porque aún necesitaba a su hijo. Luego, agarró la lanza de Hakan y mencionó que todavía había cosas pendientes que debía cumplir, pero ahora que había sido desenmascarada, sus planes estaban frustrados. Entonces,
rompió la lanza de Hakan. Marisa le dijo que se encontrarían la próxima vez. Hakan, al ver su lanza rota, se encontraba en un estado en el que solo pensaba en su amada. Unos instantes después, Hakan se encontró solo en la habitación de Lucina y comenzó a preguntarse si todas las personas que había visto en el palacio eran sus partidarios. Se preguntaba cómo habían podido infiltrarse sin que él lo supiera. Triste, se sentó en la cama, pensando en su amada. De repente, la puerta se abrió. Se preguntó si era Lucina quien había regresado, pero vio al jefe religioso, quien mencionó haber oído que los ocupantes del palacio secundario se habían marchado. Sorprendido, el jefe religioso parecía esperar encontrar a Lucina. Hakan, sorprendido, le preguntó al jefe religioso por qué estaba allí. El jefe religioso le preguntó si había encontrado a Marisa, afirmando que ella era la jefa de los cazadores de dragones y que había secuestrado a Lucina. El jefe religioso expresó su pesar por no haber podido proteger a Lucina como debía. Enfadado, Hakan agarró las ropas del jefe religioso y le preguntó si estaba con Lucina cuando desapareció y por qué no había podido protegerla. Supuso que un monstruo como Marisa no debería haber ganado contra él. El jefe religioso respondió que Hakan tenía razón. Le explicó que la Marisa en cuestión había tomado la apariencia de la mujer que él amaba, la princesa Riviera. Sorprendido, Hakan lo soltó y le hizo preguntas sobre la mujer que él amaba. El jefe religioso le explicó que Marisa le había mentido y había tomado la apariencia de la mujer que él amaba. Confesó que había sido ingenuo y que tontamente había caído en la trampa al vivir una historia de amor con ella. Así, vino aquí para corregir los errores que había cometido. Había venido para proteger a su hija y eliminar a Marisa. Intrigado, Hakan le pidió que esperara un momento y le preguntó si esa era su hija. El jefe religioso le respondió afirmativamente, subrayando que Lucina es la hija que tuvo con Marisa. El jefe religioso explicó a Hakan que era precisamente por esta razón que estaba bien informado sobre los cazadores de dragones y sus intenciones. Prometió revelarle todo lo que sabía sobre el plan de Marisa. Continuó explicándole que Tallard siempre había sido reconocido como el país del oro, un lugar codiciado por los shifters que buscaban un nuevo territorio para establecerse. Sin embargo, sus shifters habían sufrido numerosas derrotas en sus conflictos contra Tallard. Ante estos fracasos, Marisa había comenzado a desarrollar una estrategia diferente. El jefe religioso detalló que los shifters tenían la capacidad de tomar la apariencia de los humanos, siempre y cuando consumieran su corazón. Al hacerlo, no solo podían mantener esa apariencia por el resto de su vida, sino que también adquirían una parte del alma de su víctima. Este fragmento de alma les permitía absorber ciertas habilidades humanas, un recurso valioso para estas criaturas. Marisa, ambiciosa y decidida, tenía como objetivo eliminar toda vulnerabilidad de los shifters. Para ello, estaba elaborando un plan que impediría que sus criaturas fueran desenmascaradas, incluso en presencia de reliquias sagradas que normalmente revelan su verdadera naturaleza. Buscaba así reforzar su cobertura y solidificar su infiltración en la sociedad humana sin riesgo de detección. Marisa estaba convencida de que al poseer un cuerpo dotado de poderes divinos, los objetos sagrados perderían su eficacia contra ella. Hakan entonces preguntó al jefe religioso si eso significaba que un shifter, al consumir el corazón de una persona dotada de poderes divinos, podría efectivamente hacerse pasar por un humano indefinidamente. El jefe religioso confirmó que esa era la conclusión de Marisa. Repugnada por la idea de seguir siendo un monstruo horrible, Marisa elegía sistemáticamente tomar la apariencia de mujeres hermosas. Esa era su manera de integrarse más fácilmente en la sociedad humana y ocultar su verdadera naturaleza. Un día, su atención fue captada por la tribu lunar, un pueblo misterioso. Intrigado, Hakan preguntó si era esa tribu la que había fundado la religión de los Khmers, a la cual el jefe religioso parecía estar estrechamente vinculado. El jefe religioso asintió, precisando que los dirigentes del reino de Loag, provenientes de la tribu lunar, fueron efectivamente los fundadores de la religión de los Khmers. Explicó que el nombre tribu lunar
provenía de su belleza física excepcional, lo que les valía admiración y elogios. Luego reveló que, contrariamente a la creencia popular, con excepción de algunos individuos, los miembros de la tribu lunar no poseían poderes divinos. Esta información llevó a Joacán a cuestionarse sobre el origen de los poderes curativos de Lucina. Le preguntó al jefe religioso si Lucina había heredado esas capacidades. El jefe religioso permaneció en silencio y luego explicó que Marisa, engañada por el nombre de la tribu lunar, creía que ellos poseían un poder divino o una fuerza superior. Esta convicción la había llevado a querer apoderarse del corazón de la bella e inteligente princesa Riviera de Loar, pensando que eso le conferiría poderes divinos. Comprendiendo la situación, Hakan se dio cuenta entonces de que la princesa Riviera era la mujer de la que el jefe religioso había estado enamorado. El jefe religioso lo confirmó, confesando que había estado a cargo de su protección y que había desarrollado sentimientos por ella. Explicó que, originalmente, era hijo de un granjero y que trabajaba en los establos de la familia Loar. Mientras recordaba su pasado, evocó un incidente particular. Un día, mientras limpiaba el establo, un hombre se le acercó para preguntarle si era el cuidador que había atendido a su caballo. Él confirmó y explicó al hombre que había descubierto hierba venenosa mezclada en la comida del caballo. Intrigado, el hombre le preguntó si tenía conocimientos de herboristería. El jefe religioso respondió que había adquirido cierto conocimiento gracias a la lectura de algunos libros sobre hierbas medicinales. Impresionado, el hombre le anunció entonces que, a partir del día siguiente, debería dejar de trabajar como cuidador de establos para comenzar un nuevo rol dentro de la mansión. Hakan, intrigado, le preguntó si se había acercado a la princesa Riviera durante su servicio en la mansión. El jefe religioso respondió afirmativamente, explicando que después de que Marisa capturó el corazón de la princesa, el reino de Loar comenzó a hundirse en la decadencia. Sin tener a dónde ir, se volvió hacia la religión Khmer. Hakan reflexionó por un momento e imaginó que el jefe religioso probablemente había comenzado como un sacerdote común para finalmente alcanzar el rango de emperador santo. El jefe religioso continuó su relato, explicando que después de haber adquirido su estatus de jefe religioso, Marisa se había presentado ante él, deseosa de apoderarse de su poder divino. Sin embargo, en ese momento, él estaba simplemente feliz de ver a la princesa regresar con vida. Marisa había entonces modificado su plan, seduciéndolo para concebir un hijo dotado de poderes divinos, que ella planeaba usar para gobernar sobre Tallard. Hakan quiso saber en qué momento el jefe religioso se dio cuenta de que Marisa era un shifter. Después de un breve momento de silencio, el jefe religioso confesó que no fue difícil de notar. De hecho, la había reconocido desde el principio, pero había decidido fingir que lo ignoraba para poder permanecer cerca de ella. Comprendiendo la dificultad de la situación, Hakan preguntó por qué el jefe religioso había continuado teniendo intimidad con Marisa incluso después de descubrir su verdadera naturaleza como shifter. El jefe religioso le recordó que había mencionado anteriormente que cuando un shifter consume un corazón humano, también absorbe un fragmento del alma de esa persona. Entonces había esperado que una parte del alma de la princesa pudiera transmitirse a su hijo por nacer. No estaba seguro de si tenía razón o si simplemente era una coincidencia, pero notó que Lucina se parecía exactamente a la princesa Riviera. El jefe religioso recordaba la pureza del alma de la princesa y cómo había sentido esa misma pureza en Lucina. Le confió a Hakan que, al nacer Lucina, se había escondido desesperadamente y le había transmitido todo su poder divino, esperando así agotar la sangre de shifter que corría por sus venas. Hakan comprendió la razón por la cual el jefe religioso había estado sumido en un largo sueño durante mucho tiempo. El jefe religioso confirmó que efectivamente era el caso. Sin embargo, Marisa había predicho sus acciones y había planificado meticulosamente un estratagema durante su ausencia. Este incluía el matrimonio del rey de Tallard con Lucina. Sorprendido, Hakan preguntó entonces si el matrimonio con Lucina había sido planeado por Marisa. El jefe religioso explicó a Hakan que, desde su despertar,
su principal preocupación había sido saber dónde se encontraba Lucina. Cuando se enteró de que residía en la mansión del barón en Bryon, había vigilado de cerca ese lugar. Sin embargo, descubrió que el hijo mayor del barón estaba relacionado con un mago oscuro. Había intentado intervenir de inmediato, pero alguien se había opuesto a él cuando intentó hablar con el barón. Fue entonces cuando descubrió que el mago oscuro era en realidad uno de los sirvientes de Marisa. El hijo del barón, implicado con el mago oscuro, había comenzado a adoptar un comportamiento extraño, llegando incluso a saquear los tesoros de Tallard. Enojado, Hakan se dio cuenta de que su intrusión en la mansión del barón había sido orquestada según el plan de Marisa. Le preguntó al jefe religioso por qué no había venido a Tallard antes para hablarle de esto. El jefe religioso respondió que era porque Marisa lo vigilaba constantemente. Añadió que sin la carta que Lucina le había enviado, ni siquiera habría tenido una excusa para venir aquí. Hakan preguntó si quería decir que sin la sugerencia de Lucina de enviarle esa carta, habría estado completamente a merced de los Shifters. El jefe religioso le respondió que ahora todo había terminado. Hakan le gritó diciendo que nada había terminado. Le explicó que el objetivo de Marisa era el hijo de Lucina, que poseería tanto el poder divino como la fuerza de la tribu de los dragones. Hakan subrayó que Lucina ya había sido llevada por Marisa. Declaró que iría a salvar a Lucina solo. El jefe religioso le preguntó si iba a ir solo, señalando que eso sería peligroso. Hakan le dijo que había estado allí desde la desaparición de Lucina, por lo que probablemente tendría una idea aproximada de dónde había ido Marisa. Después de un momento de reflexión, Hakan se preguntó dónde había estado el jefe religioso todo este tiempo y por qué los Shifters habían perdonado su vida. El jefe religioso respondió que durante la ausencia momentánea de Marisa, alguien lo había ayudado, y tal vez esa persona sabría dónde había ido Marisa. Como habrán notado, la frecuencia de los videos ha disminuido últimamente debido a problemas relacionados con la monetización de nuestro canal. Los últimos videos que hemos grabado fueron desmonetizados a pesar de nuestros esfuerzos por solucionar la situación. Lamentablemente, estos intentos han sido en vano. Cada video requiere muchas horas de trabajo arduo y varias noches en vela para ofrecerles un contenido atractivo. Para solucionar este problema, hemos decidido activar la suscripción al canal. Esto nos ayudará a continuar creando contenido y a cubrir nuestros costos de suscripción. Los suscriptores disfrutarán de beneficios como acceso anticipado a los videos antes de su publicación, entre otros privilegios. El enlace para suscribirse está fijado en los comentarios. Gracias por su apoyo.